Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de filtros de densidad neutra. Los filtros de densidad neutra lo que hacen es disminuir la cantidad de luz que llega al sensor. Tenemos distintos tipos de filtros y formas de clasificarlos. Una es según la forma que tienen estos filtros. Por ejemplo, tenemos filtros circulares que son para los lentes de cámara comunes, filtros para dron, y también tenemos filtros cuadrados que también son para cámara, pero que necesitan un adaptador para ponerlo en los lentes. Nosotros hoy vamos a hablar sobre los filtros circulares. La gran ventaja de usar estos filtros es que nos permite modificar el valor del obturador, del diafragma o de la ISO y mantener una correcta exposición. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una foto de un río donde el agua tenga la forma de una estela, yo tendría que hacer una exposición larga, pero cuando nosotros ampliamos el tiempo del obturador, lo que pasa es que entra demasiada luz, entonces ahí es cuando entra en juego estos filtros para compensar esa luz extra y quitarla para volver a una exposición correcta. Al principio habíamos hablado de que estos filtros de densidad neutra disminuían la luz que llegaba al sensor. Pero ¿cómo medimos cuánta luz nos quita? Bueno, para eso los filtros de densidad neutra lo que hacen es tener dos escalas de medidas. Y estas escalas de medidas van a variar según la marca de filtro. Por un lado tenemos una escala que representa cada paso de luz con un 0.3. Es decir, que si yo tengo un filtro que es 0.3, nos va a quitar un paso de luz. Si es 0.6 nos va a quitar dos pasos de luz. Y si yo quisiera quitar 3 pasos de luz de la imagen, tengo varias opciones. 3 filtros de 0.3, un filtro de 0.9 o un filtro de 0.6 y otro filtro de 0.3. Y con los filtros de densidad neutra variable funciona exactamente de la misma forma, solo que lo tenemos rotando el filtro. Como pueden ver, el filtro lo que tiene es una escala numérica donde nos va a decir la cantidad de pasos de luz que va quitando a medida que los rotamos. Todo esto es una escala numérica para poder medir la luz que quitamos del sensor. Recuerden que un paso de luz equivale a, por ejemplo, subir un punto de diafragma, un punto de ISO, por ejemplo pasar de ISO 100 a ISO 200 o de diafragma a 2.8, subir a 1.8. Entonces, si yo tengo una exposición correcta con un diafragma a 2.8 y pongo un filtro de 0.3 que me quita un paso, para volver a tener la misma exposición voy a tener que subir a 1.8. El otro tipo de escala que tenemos para medir la luz que nos quitan los filtros de densidad neutra son con números enteros. Recordemos que la escala que vimos anteriormente era con números partidos, por ejemplo 0.3, 0.6, etc. Obviamente a medida que vas subiendo la densidad llegas a números como 1.2 o 1.8 también. Entonces la numeración, si yo tengo un filtro que dice ND4, significa que esto me va a quitar 2 pasos de luz de la imagen. Si yo tengo un filtro ND que es número 8, eso significa que me va a quitar 3 pasos de luz. Siempre se multiplica al doble el número de la escala. Entonces, si 4 son 2 pasos de luz, 8 van a ser 3 pasos de luz y 16 van a ser 4 pasos de luz y así sucesivamente. Básicamente tenemos dos tipos de filtros circulares, los filtros fijos y los filtros variables. Los fijos lo que hacen es que una vez que yo pongo el filtro en el lente, la cantidad de luz que va a quitar, que llega al sensor, va a ser definitiva, es decir que si yo quiero quitar más luz voy a tener que agregar otro filtro o buscar un filtro de mayor densidad. En cambio, el otro tipo de filtros que tenemos son los filtros variables. Estos, a medida que los vamos rotando, lo que hacen es disminuir la cantidad de luz que llega. Entonces, si yo quiero que llegue menos luz y no quiero cambiar de filtro, si yo tengo un filtro variable, puedo rotar el filtro y la cantidad de luz que va a llegar al sensor va a ser menor. Obviamente, cada cual tiene sus ventajas y desventajas. Los filtros que son fijos suelen tener mayor calidad. En cambio, los filtros variables, una vez que los llevamos al extremo para quitar toda la luz posible, vamos a empezar a notar ciertas aberraciones en la imagen, ya sea zonas oscuras en partes superiores o inferiores de la imagen, así como un viñeteo. A su vez, una de las ventajas de tener filtros variables es que no tenemos que andar cambiando y poniendo filtros todo el tiempo para modificar la luz, ya que podemos simplemente rotar con el filtro que está puesto en el lente. Entonces, si ustedes van a comprar un filtro de densidad neutra, la primera decisión que tienen que tomar es si quieren que sea un filtro variable o quieren comprar un set de filtros fijos. Generalmente, ustedes pueden comprar 3 o 4 filtros con distintas densidades, todos fijos, entonces ustedes podrán ir modificando, cambiando o poniendo los filtros en el lente según la exposición de su foto. Otra desventaja de usar filtros de densidad neutra variables es el color cast. ¿Qué significa esto? Que si nosotros ponemos el filtro en el lente, es muy posible que empecemos a notar ciertos cambios en el color, ya sea que el filtro lleve los colores más hacia el color verde o un color más azulado.
A veces esto es tan sutil que no nos damos cuenta, pero es algo a tener en cuenta si son muy detallistas con la imagen. Obviamente las ventajas y desventajas de los filtros de densidad neutra variables va a depender mucho de la marca de filtros. Más caros son los filtros, de mejor calidad son. Entonces, ustedes si van a comprar filtros les recomiendo que busquen buenas marcas, ya que es una inversión que les va a durar y va a valer la pena. Hay distintas marcas de filtros. La mejor a mi parecer es Tiffen, que es una marca mundialmente conocida. Luego le siguen marcas como B+W, Hoya o Joya, nunca terminé de entender bien cómo se dice, y SLR Magic. Ahora que ya sabemos toda esta información sobre los filtros de densidad neutra, vamos a hablar de otros dos aspectos. El primero tiene que ver con la medida de los filtros. Si nosotros vemos nuestros lentes, vamos a ver que cada lente tiene un diámetro puesto en la tapa. Acá pueden ver una tapa de un lente Canon que tengo. Este lente tiene inscripto ahí en chiquito el número 77. Entonces, si yo quiero aplicar un filtro, ya sea un filtro variable o un filtro fijo, el filtro va a tener que tener 77 milímetros, si no, no va a entrar. Pero hay otra cosa a tener en cuenta. Si ustedes van a comprar un filtro, les conviene comprar un filtro siempre de un diámetro grande. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen varios lentes, es muy posible que cada lente tenga un diámetro distinto. Por ejemplo, el lente que estoy usando ahora tiene 72 milímetros y el lente que tengo acá atrás tiene 77 milímetros. Entonces, para no tener que comprar un filtro para cada lente, puedo comprar un solo filtro de 77 milímetros y algo que se llama anillo adaptador para adaptar el lente de 72 milímetros a 77. Esto es un anillo adaptador. Yo podría poner el anillo en el lente y luego poner el filtro. Así me ahorro de comprar un filtro para cada lente. Entonces, hasta el momento ya vimos qué son los filtros de densidad neutra, los dos tipos que hay, cuáles son las ventajas y desventajas, cuáles son las mejores marcas y cómo comprar de manera sabia para no tener que comprar dos veces el mismo filtro y poder ahorrar algo de dinero con eso. Con esto ya cubrimos los aspectos básicos de los filtros de densidad neutra, cuáles son las mejores marcas, las características de las escalas, cómo funcionan y sus ventajas y desventajas. Ahora quedan ustedes salir a probar y conseguir alguno, así que nos vemos la próxima. Y no olviden de suscribirse.